Vamos a iniciar con la unidad número 2. En esta ocasión vamos a repasar las rutinas, las cosas que hacemos todos los días, ¿ok? Para iniciar vamos a trabajar con aquellas actividades que nosotros realizamos frecuentemente. En este caso vamos a hacerlo de la siguiente forma. En este cuadro tenemos el vocabulario que vamos a practicar y en esta parte vamos a tener las imágenes que corresponden a este vocabulario. Ustedes deben de hacer el match de este vocabulario con las imágenes. Por ejemplo, en el caso de la imagen 1, es una persona que se está levantando, por tanto vamos a utilizar la expresión get up. ¿Okay? Una vez que ya hayamos hecho todo esto, nos vamos a ir directamente al apartado de Grammar, en donde vamos a recordar nuestra estructura para el presente simple. Recuerden que la estructura del presente simple se divide en dos, en las personas que son I, you, we y they, y he, she or it, que son las terceras personas. En el caso de I, you, we y they, vamos a utilizar en oraciones afirmativas el verbo en su forma base y en las negativas el auxiliar don't. I start work at 9 o'clock or we don't start work at 9 o'clock. En el caso de he, she, it tenemos un cambio. Al verbo le tenemos que agregar una S y en el caso de las negativas tenemos que utilizar el auxiliar doesn't. En este caso al verbo ya no le ponemos una S porque la S ya está en el auxiliar. Entonces nuestra oración queda did he he starts work at 9 o'clock or she doesn't start work at 9 o'clock. ¿Okay? Ahora, para las preguntas, recordemos que tenemos dos tipos de preguntas, las yes, no questions que iniciamos con un auxiliar, en este caso do. Do you start work at 9 o'clock? Yes, I do, or no, I don't. Does she start work at 9 o'clock? Yes, she does, or no, she doesn't. Si se dan cuenta, para las preguntas con los pronombres I, you, we y they, vamos a utilizar el auxiliar do al inicio. Y para las preguntas que empleemos los pronombres he, she or it, vamos a utilizar el auxiliar does al inicio. Y en ambos casos nuestros verbos se quedan en forma base. Ahora, si yo quiero obtener información, por ejemplo, a la hora en la que yo realizo alguna actividad, voy a utilizar what time, a qué hora. What time did you get up? At 7 o'clock. What time does she start work? At 9 o'clock. Y es la misma estructura, el what time va al principio y luego nuestra estructura de pregunta. Do you get up? Do es mi auxiliar, you es mi persona y get up es mi verbo y complemento. Does es mi auxiliar para los pronombres he, she, it. En este caso tengo she. Does she start work? Y el verbo también queda en su forma base y nuestro complemento. Ya que repasamos esta estructura, nos vamos a ir al ejercicio. Complete the questions and answers and then listen and check. Ok, tenemos, so Mia, what time? Y aquí tenemos que completarlo con una pregunta. ¿Cuál será nuestra estructura? Será una de esas. Nos tenemos que fijar en la persona. Y de esa forma vamos a completar nuestro ejercicio. Finalmente dice, write information about your typical day in your column and include at least 2 activities for each time of the day. Okay, here you have to write 2 activities that you do in the morning, 2 activities that you do in the afternoon, and 2 activities that you do in the evening. After that, you have to talk with a friend. Tienen que hablar con un compañero, con un amigo y poner aquí, completar la información de su compañero. 2 cosas que haga su compañero, 2 cosas que haga su compañero en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Okay? Bien. Ahora vamos a continuar. Aquí tenemos, what do you do in your free time? Check the activities on the list. ¿Qué es lo que hacen ustedes en su tiempo libre? ¿Cuál de esas acciones ustedes realizan y las van a marcar? Then it says, listen to the radio show about Drew Fossil, and Drew is an astronaut on the International Space Station. Which activities in A does Drew do in his free time? Okay. ¿Cuáles de esas actividades Drew realiza en su tiempo libre? Y luego dice, listen again and circle the correct answers. Vamos a volver a escuchar el audio y vamos a escoger cuáles de esas son las respuestas correctas de acuerdo con lo que vamos a escuchar. Y nos vamos a enfocar ahora en el sonido de la S. Las palabras que terminan en S tienen algunas variaciones en cuanto a pronunciación. Hay algunas que terminan con S, like S, otras que terminan con Z y otras que terminan con Z. ¿Okay? Entonces, ustedes van a escuchar estas palabras en el audio y van a poner una marquita en el sonido que ustedes escuchan al final. S, Z o Z. ¿Ok? Vamos a hacer el ejercicio y las van a ir marcando.
En esta parte dice use the words to write questions. Tenemos aquí esta información y la vamos a utilizar para escribir preguntas, ¿ok? Aquí nos hacen falta los auxiliares. Ya nos dan los sujetos, ya nos dan los verbos y complementos, ¿ok? Lo único que tenemos que agregar es el auxiliar para convertir esta información en pregunta. Y aquí tienen que hacer un interview to two classmates. Use the questions in G to your own ideas, ¿ok? Vamos a utilizar información como la que está acá. Vamos a utilizar esa estructura para completar esas preguntas. Todas tienen que ser yes, no questions, ¿ok? For example, what name? ¿Cuál sería la pregunta? What's your name? Did you go to the movies? What time did you get up? Do you watch TV? Do you do exercise? Okay. Or what time do you get exercise? What time do you eat out? Okay. Y aquí van a agregar dos preguntas más. Okay. Ya que hayan completado todas estas, ustedes van a entrevistar a dos estudiantes. Pero con uno que me entrevisten soy feliz. Puede ser la misma persona del ejercicio de la página anterior. Okay. Okay, en esta parte, it says language expansion, special days. Vamos a hablar de algunas celebraciones. Tenemos New Year, Independence Day, Carnival, The Way and Eid. Okay, son diferentes festividades a lo largo del mundo. Okay, it says, where do you think they are in the world? Vamos a pensar en dónde estarán ubicadas estas personas. New Year. ¿Creen que eso sea Nueva York? Como que no parece tanto. ¿Qué lugar será este? Puede ser alguna ciudad en Estados Unidos. Lo mismo con estas. ¿En qué parte del mundo estarán? Then it says, match the sentences to the photos. Write the numbers on the photos. Okay? It says, people celebrate this day in October or November by lighting lamps and candles. Okay? ¿Cuáles de esas celebraciones ustedes creen que esa oración hace referencia? En este caso tenemos que es la número 1 y tenemos que es el The Way. Okay, aquí van a poner number 1. Luego dice, in Brazil, people often dress up in costumes for this festival. It's a big party. ¿Cuáles de esas imágenes ustedes consideren que hace referencia a la oración número 2? Y lo van a poner en el cuadrito. Y así van a continuar con las otras 3. En el siguiente ejercicio, it says complete sentences with the words in blue from B. Vamos a utilizar las palabras que tenemos en azul, celebrate, customs, festival, party, decorate, fireworks, presents, para completar esas oraciones. Aquí estamos practicando vocabulario. Y aquí eso es algo nuevo. Adverbs of frequency. ¿Okay? Tenemos aquí que cuando nosotros queremos expresar con qué frecuencia realizamos algunas acciones, lo vamos a expresar de esta forma. Never, si es algo que nunca hago. Not often, algo casi nunca, sometimes, a veces, often, frecuentemente, usually, usualmente, and always, todo el tiempo, siempre. ¿Okay? ¿Cómo lo voy a expresar? We often decorate our houses for Halloween. People never give presents on St. Patrick's Day. ¿Okay? Vamos a utilizar el adverbio de frecuencia antes del verbo. ¿Okay? Como aquí, we often decorate. Decorate es nuestro verbo y el frequency adverb lo vamos a poner al principio, antes del verbo. Pero si estamos utilizando el verb to be, tiene que ir después. There are always fireworks at night, or Diwali is sometimes in October. ¿Okay? Siempre que tengamos el verbo to be, el frequency adverb va a ir después. Quiere decir que si es verbo to be, mi adverb of frequency va a ir después. Si es cualquier otro verbo, mi frequency adverb va a ir antes. ¿Okay? ¿Y cómo lo vamos a practicar? Ordenando estas oraciones. Aquí no hay que agregar nada, no hay que cambiar nada, solo vamos a ordenarlas. Y nos vamos a fijar, si el verbo es un verbo cualquiera, vamos a poner el frequency adverb al principio. Si es un verb to be, lo vamos a poner nuestro frequency adverb después del verb to be. ¿Okay? Fíjense también muy bien de esta conversión para que les pueda ayudar a completar este ejercicio. ¿Okay? Muy bien, chicos, esta es la información más relevante de nuestra unidad número 2. ¿Okay? Y recuerden realizar sus actividades tanto del Student Book como del Workbook. ¿Okay? Nos vemos muy pronto.